La relación entre Walter Benjamin y la fotografía es rica y compleja. No solamente piensa sobre fotografía, no solamente le da vueltas a lo que significa la fotografía en la época, en los años 20 y 30 que le toca vivir. Es que además yo me atrevería a decir que Walter Benjamin piensa fotográficamente, es decir, en su método de trabajo, de escritura y de abordar los temas que a él le interesan, procede de una manera que podríamos decir que se parece mucho a la manera en que trabajamos los fotógrafos. Por un lado, le interesan temas que son extremadamente marginales, temas a los que hasta entonces nadie le ha prestado atención. No se trata ahora de que haga el listado, pero le preocupan, qué sé yo, áreas que están a caballo entre lo que le interesa en su época a un historiador de la literatura o a un historiador de otras cuestiones. En ese sentido, a Benjamin lo podríamos encasillar dentro del gran cajón desastre de lo que en el mundo anglosajón se ha dado en llamar los estudios culturales. Es un precursor en este sentido. Es decir, está sentado en el medio de varias disciplinas, y no está en ninguna y está en todas. Por otro lado, los temas que le interesan no solamente son de este tipo, sino que es que además son pequeños o nimios. Siente un especial interés por cuestiones banales, triviales, cuestiones que a otros intelectuales de su época, y no digamos ya anteriores, no les prestan atención a estos temas. Por otro lado, la manera que tiene de plantear, de exponer, es decir, de escribir, en muchas ocasiones es también fotográfica porque acude a un recurso que es el del montaje. Es decir, no tanto el collage, aunque también, sobre todo es la yuxtaposición de elementos, esperando que a partir de ese mero estar unos al lado de los otros, de esa vecindad salte el significado. Tiene toda una serie de páginas maravillosas escritas sobre lo que tenemos que leer en los textos, lo que tenemos que leer en la realidad, y esas páginas, esas maneras de acercarse a la realidad se pueden aplicar muy bien también a una posible, digamos entre comillas, lectura de la fotografía, de las fotografías. Al final también podemos utilizar quizá como ejemplo el interés que tiene, de todo esto que estoy diciendo, el interés que tiene por un fotógrafo que descubre en París y que está en esos momentos al final de su vida, que es Atget. Y le interesa a Atget no solamente por las razones por las cuales Atget interesa a los surrealistas, con los que Benjamin se emparenta mucho, también le interesa por lo que le interesa a Atget. Es decir, Atget también siente que Atget es un personaje marginal que se preocupa de estas cuestiones que están normalmente dejadas de lado, que se negligen y se soslayan.